Dios le bendiga, bienvenidos, gracias por estar, a los que nos siguen a través de las redes, allí a través de Apocalipsis Network, que el Señor le bendiga ahí en este día especial de Pentecostés, que así con el gozo y esa alegría que tenemos aquí en la casa del Señor, porque el Espíritu Santo se ha movido y se moverá, también se mueva ahí en la casa, en la familia, donde esté, en cualquier parte del mundo, reciba la bendición de Dios, reciba la bienvenida de Iglesia Maranata, y que el Señor le bendiga y le sorprenda por sobre todas las cosas. Y como siempre decimos, palabra que el Señor tiene para nosotros, también tiene para aquellos que nos siguen a través de las redes. Así que el Señor le bendiga y esta palabra sea de sanidad, prosperidad, restauración, bendición y aún esos cumplimientos de las promesas del Señor. Sea esta la palabra de Dios. Amén. Diga conmigo, soy próspero, soy fuerte y soy sano, porque yo creo lo que mi Biblia dice de mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy festejamos un nuevo Pentecostés. Amén. Esa fiesta espiritual que vive la iglesia en este tiempo, que hoy lo vemos. Es una fiesta espiritual que vivimos todas las iglesias de Jesucristo. Pero siempre teniendo como base ese mover poderoso que sucedió, como nos cuenta allí en Hechos capítulo 2, que es lo que sucedió en ese aposento alto, donde aquellos 120 firmes estuvieron allí, esperando la promesa, que el Señor cuando se fue le hizo esa promesa a 500 y 500 lo habían visto y habían dicho, listo, vamos a estar firmes para poder recibir eso que Jesús nos ha prometido. Y de esos 500 se fueron yendo unos, otros se cansaron de esperar y se fueron, otros se aburrieron, otros dijeron, tenemos otras cosas más importantes. Pero gloria a Dios que de esos 500 quedaron 120. 120 firmes allí creyendo en lo que Dios cumpliría, lo que había dicho que iba a ser. Y es un evento no solo novedoso, porque hasta ahí se conocía solamente la escritura del profeta Joel, donde él dijo, en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y tenían el conocimiento de eso. Pero no solamente fue novedoso por lo que sucedió cuando vino el viento recio y sopló ese viento poderoso y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban en lenguas, es que los que estaban afuera se asombraban. Pero sino que también es un hecho permanente, porque de esto se trata. ¿Y por qué es un hecho permanente? Porque no se quedó solamente en aquellos 120, sino que siguió dándose ese hecho, ese evento poderoso, sobre todos aquellos que anhelan mucho más las cosas de arriba, sobre aquellos que anhelan cosas del Señor, la presencia, buscar de Dios, ser transformado por el Espíritu Santo. Todo aquel que anhele más de Dios va a encontrar su Pentecostés en donde esté. No significa que haya una multitud para que descienda Pentecostés y se suceda bautismo en Espíritu Santo y bautismo en lenguas espirituales. Solo es necesario que haya un corazón dispuesto para recibir lo que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Y esto quedó por la historia permanentemente. Siempre donde hay alguien que anhela a Dios, ahí está el Señor supliendo necesidad, derramando su gracia, su favor, su bondad y haciendo con ese hombre, con esa mujer que anhela a Dios, sus siervos, sus hijos, buscadores del reino. Esa llenura del Espíritu Santo es permanente. Puede ser en una iglesia, puede ser congregacional, puede ser en su lugar secreto allí de oración, cuando doble su rodilla y clame, puede venir un avivamiento en su corazón, porque no hay avivamiento congregacional si primero no hay un avivamiento personal. Primero tiene que haber un resurgir en mi corazón para que pueda yo contagiar a mi hermano y mi hermano contagie a su hermano, para que podamos disfrutar de un avivamiento congregacional. Tenemos que entender quién es nuestro Dios y qué hace para poder saber que pueden suceder cosas diferentes. Pero lo que me llama la atención que no solamente fue permanente, sino que todos los que salieron de ahí hicieron algo poderoso. Salieron llenos del Espíritu Santo, salieron empoderados. Se estaba cumpliendo lo que dijo el Señor allí en Hechos capítulo 1, versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y eso es lo que estaba pasando allí. Pero después, el hecho no es ser lleno del Espíritu Santo, sino qué es lo que hacemos después con eso. El punto no es estar lleno de Dios. El punto es qué hacemos con eso. La llenura de Dios. El día de Pentecostés no fue el final. No fue solamente que se cumplió la promesa y ahí se terminó todo. Fue el principio de todas las cosas. Fue el principio de esa posta que Dios pasó de su poder sobre su iglesia y empiezan cosas. Podía haber sido mucho más fácil si fuera, se terminó, fuimos llenos del Espíritu Santo y se terminó y se acabó. No, pero si nos ha revestido de poder
como lo ha hecho con la iglesia, tiene que ser para una finalidad, tiene que ser para algo. Y dice la Escritura que después que sucedió esto, ahí en el aposento alto, todos los que estaban ahí hicieron cosas notorias, tremendas. De una forma u otra, esa llenura del Espíritu Santo los llevó a hacer cosas tremendas. Tal vez muchos de ellos no se imaginaban que podían ser usados de la forma que fueron usados o presentarse delante de multitudes de una forma que nunca soñaron hacerlo. El primero de ellos fue el apóstol Pedro. Después que pasó el evento de Pentecostés ahí en el aposento alto, dice la Escritura que el apóstol Pedro se presentó delante de una multitud porque los estaban criticando, porque estaban diciendo que están borrachos a esta hora, que es lo que están haciendo, son locos. Y el apóstol Pedro con toda autoridad se paró firme y empezó a predicarles la palabra a aquellos desconocidos, aquellos que tal vez habían rechazado el evangelio siempre y se dedicaban a criticar a aquellos que sí lo seguían. Y dice que cuando terminó su mensaje, que fue uno de los mensajes más completos, dice que más de 3,000 personas se entregaron a Cristo, hicieron su oración de fe. Más de 3,000 personas fueron transformados ese momento, en esos 40 minutos, 30 minutos que pudo hablar Pedro. Hubo cambio profundo. Dios lo hizo y estamos de acuerdo, pero usó a un hombre que estaba lleno del Espíritu de Dios, a un hombre que había tenido su Pentecostés. Después de ahí terminó ese evento y él con Juan fueron a orar a un lugar, a un templo llamado La Hermosa, y cuando estaban entrando allí había un cojo de hacía muchísimos años que sus amigos lo llevaban ahí, lo ponían para pedir limosna y ellos dijeron, podemos hacer exactamente lo mismo que hacen los otros y no haremos nada extraordinario o haremos algo diferente y haremos algo sí extraordinario con el poder que Dios nos ha dado. Y sanaron a ese hombre. Fueron un instrumento para obrar un milagro sobre ese hombre. Podían haber pasado y dado 4 pesos de propina, 4 pesos de limosna y se hubiesen ido y no hubieran hecho absolutamente nada con el poder que tenían. Pero dijeron, no, si fuimos llenos de algo es para que hagamos algo. Entonces Pedro y Juan, mirando a los ojos a este hombre, le declararon palabra y le dieron orden y este hombre fue sano en el nombre de Jesús. Estaban empoderados. Salieron de ahí y la vida de todos aquellos que habían estado en el aposento alto empezó a ser transformada, cambiada de alguna forma. Dice la Escritura que la vida de los primeros cristianos era de alabanza a Dios. Habían sido transformados de tal manera que cuando se reunían día y noche era solamente para alabar a Dios y el servicio de unos con otros. Era tremendo porque la vida de ellos había cambiado así como de la noche al día. De no tener nada a tener absolutamente todo en Cristo, esa plenitud que nos hace marcar diferencia en el mundo. Empezaron a transformarse y a alabar a Dios y compartían todo lo que tenían y nada de lo que era de ellos decían que era de ellos, sino que era todo para el servicio. Y compartían absolutamente todo y solamente el Espíritu Santo puede dar vuelta a una persona de esa forma. Empezaron a crecer, entonces ya había una iglesia que se estaba formando y hubo necesidad de organizar y nombrar diáconos. Y uno de ellos fue Esteban. Dice allí en capítulo Hechos, en Hechos, dice la Escritura que cuando estaban en la elección, eligiendo a Esteban, decía, y fue bueno todo esto en la multitud de la elección de Esteban como diácono. Porque Esteban era un hombre lleno de Espíritu Santo, lleno de Dios. Sí, fue bueno a la multitud, o sea, la iglesia ya era una multitud de gente que alababan a Dios. Y había necesidad de elegir a alguien y dijeron, vamos a elegir a Esteban, pues es un hombre lleno del Espíritu Santo. Estaban de acuerdo en que la llenura había transformado vidas de una forma poderosa, sobrenatural. Dice la Escritura que Esteban tenía tal punto la llenura de Dios que defendía el Evangelio hasta su propia muerte y así fue. Después que pasó eso, vino persecución, vino azote, vino prisión, vino un montón de eventos contra la iglesia, que fue el evento que Dios usó para que el Evangelio se esparciera por todas partes del mundo. Pero esto pasó a la iglesia porque estaban llenos de Dios. Esto empezaron a vivir un tiempo nuevo. Antes de aposento alto fue una cosa y después de aposento alto empezó. Esos hombres y mujeres que habían recibido la presencia del Señor empezaron a decir, algo tenemos que hacer con todo esto. No puede ser que nos quedemos aquí congregándonos domingo a domingo. Algo tenemos que hacer. Y empezaron a obrar con todo lo que tenían, con lo que les había sido dado. Dios les había llenado con una finalidad, con un propósito. Y aquellos que salieron al campo
allí al campo de batalla, salieron a predicar, a obrar milagros, hacer un montón de cosas, lo pudieron entender y dijeron, listo, tenemos lo que necesitamos porque vino de parte de Dios, ahora pongámoslo por obra. Y empezaron a obrar y la iglesia empezó a crecer en aquellos tiempos, la iglesia primitiva empezó a crecer. Habían unos pocos que después de la muerte de Esteban vino una persecución poderosa contra la iglesia y ellos se empezaron a esparcir. Y ahí en Hechos capítulo 11, quiero que lo vaya buscando, habla justamente de esto. De estos hombres que tuvieron que dejar toda su vida donde estaban porque empezó una persecución en contra de ellos. Y podían haber pensado, pero ¿y pasó todo esto en Pentecostés? ¿Recibimos el Espíritu Santo para ser perseguidos, para ser afligidos? Pues lo que menos pensaron fue eso. Estaban tan llenos del poder de Dios que no les interesó el azote, la persecución, la cárcel. No les interesó dejar todo lo que tenían, de donde habían vivido y criado, e irse a otro lugar que no sabían cómo era. Solamente con la intención y la idea de él había sido dado. Y ahí en Hechos capítulo 11 dice la Escritura que habla de estos hombres. Hay algo bien particular en ese capítulo. Habla de estos hombres que salieron sin rumbo porque dijeron, nos están persiguiendo y tenemos que irnos. Y después supimos que esa persecución Dios usó para hacer correr el Evangelio, llevar salvación a los gentiles a los mundanos. Y mire, ahí en Hechos capítulo 11, es bien claro cuando marca la diferencia entre unos y otros, igualmente teniendo el poder de Dios. Hechos capítulo 11, verso 19 dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de persecución, ¿lo tiene? Que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Cuando ellos hablaron, gran número se convirtió al Señor. Gran número hicieron su oración de fe. Pero aquí hay una diferencia. Hay dos tipos de personas con el mismo poder. Los primeros son, dice la Escritura ahí en versículo 11, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie, sino solo a los judíos. Habían unos que hablaban solamente a una cierta porción de la población, habiendo sido llenos del poder de Dios, habiendo estado en ese lugar y siendo testigo y testimonio de lo que habían vivido ahí en el aposento alto, lleno del Espíritu Santo. Ellos dijeron, nos están persiguiendo, vayámonos, pero cuando entraron a la ciudad, empezaron a predicar en Samaria, en Jerusalén, pero también entraron a Chipre, Antioquía, y unos pocos hablaban solamente a los judíos, llenos del poder. Se quedaron limitados solo hablando a aquellos que tal vez tenían alguna noción del Hijo de Dios, del Mesías. Y yo creo que ahí estaban y le decían y lo que había pasado y la llenura, y tal vez los judíos que escuchaban lo que estos otros le estaban hablando, ya conocían a través de la Escritura, de los pergaminos, qué es lo que iba a pasar. El profeta Joel había dicho hacía mucho tiempo atrás, derramaré mi espíritu sobre toda carne, esta palabra de Dios. Y los judíos lo estaban creyendo y se lo estaban predicando entre ellos. Es como cuando la iglesia nos predicamos entre nosotros y nos hablamos aquí y nos encontramos y quedamos encontrados en tal lugar para hablar del Señor. Hay cosas que tienen que ser abiertas, hay cosas que el poder de Dios, la unción, la gracia, el favor que Dios nos ha dado tiene que exteriorizarse, y este fue uno de los motivos de nuestro ayuno. Que la iglesia se exteriorice en el poder de Dios. Que la iglesia, no solamente aquí, sino que durante la semana seamos también iglesia, hablándole a todos aquellos que necesitan, como sé que hay muchos que lo hacen. Predican la palabra del Señor, dan testimonio, cuentan, hablan, evangelizan, y eso es tremendo. Y este es el rol de la iglesia. Una iglesia que está llena del poder de Dios, sí, claro, estamos de acuerdo. Hemos recibido el poder de Dios cuando hemos hecho nuestra oración de fe. Pero aquí lo que sucedía con estos primeros es que no hablaban a nadie más a no ser a los judíos. Y ahí estaban con el poder que habían recibido, pero un poder reprimido. Tal vez no habían tenido la convicción todavía de que eso era para exteriorizar.
Habían sido empoderados para algo distinto, pero se mantenían entre ellos, hablando entre ellos y así como cuchicheando porque tenían miedo de la persecución. Pero doy gloria a Dios porque siempre hay alguien que marca la diferencia. Siempre hay alguien que trata de salir de la estructura, alguien que rompe el límite y dice, no, aquí hay que hacer algo más. Tiene que suceder algo, para eso fuimos empoderados. Para eso el Señor nos ha bautizado con su Espíritu Santo y nos ha dado poder, el poder del reino de los cielos y toda su compañía para que podamos obrar en su nombre. Ahí aparecieron los de Chipre y de Cirene. De hecho, el mensaje se llama así, de Chipre y de Cirene. Esos pocos hombres que se animaron a ir un poco más allá, a extender los límites, a abrir su boca y no solamente hablarle a los judíos, sino a todos aquellos que necesitaban. Dice la Escritura que también a los griegos les hablaban. Ahí en Antioquía, mire, yo estuve mirando un poco qué era Antioquía en ese tiempo. Y Antioquía, solamente Roma y Alejandría era más opulenta que Antioquía. Y Antioquía era conocida como la ciudad, como la corona de Oriente, como la reina de Oriente. Porque era una ciudad comercial que había nacido y crecido en base a la filosofía y a la cultura griega. Y había mucha gente de muchas naciones que eran rudos, violentos, guerreros, y así se había formado. Pero había crecido de tal forma, pues estaba en un lugar estratégico. Y había crecido en sociedad, había crecido en economía, en opulencia. Y fue la tercera ciudad más opulente después de Roma y Alejandría. Y era una ciudad importante, y usted sabe que cuando hay opulencia, no hay mucho lugar para Dios. Porque parece que cuando las necesidades materiales están satisfechas, parece que no necesitamos satisfacer nuestras necesidades espirituales. Esto me hacía acordar un poco a mi testimonio antes de conocer a Cristo, como estaba todo bien, buen trabajo, buen empleo, estábamos bien. Dios estaba como relegado a un costado. ¿Cómo no estaba relegado a un costado? No necesitaba de Dios, porque tenía todo lo que necesitaba. De la misma forma era Antioquía. No necesitaban de Dios porque era una ciudad opulenta. Era una ciudad ostentosa, comercial. Una sociedad donde crecía, tenía sus comerciantes, su comercio, y crecía. Y cuando hay crecimiento de esa forma, la cuestión divina, la cuestión espiritual como que se nubla. Y esto es lo que estaba pasando. Era difícil predicar en ese lugar, sí, estamos de acuerdo. Los judíos predicaban a los judíos, pero estos hombres de Chipre y de Cirene salieron de los moldes. Y dice la Escritura que le predicaban también a los griegos. Y esto me daba a entender que a cuanto se le cruzaba delante le predicaban la palabra de Dios. Habían entendido el poder que habían recibido. Sí, podía ser una sociedad muy cerrada, algo muy complicado, como muchas veces vemos aquí nosotros. ¿Qué le vamos a llevar la palabra a aquellos y mira cómo están? ¿Cómo le vamos a predicar a aquellos si toda la vida vivieron en desorden, en adicción? Toda la vida en delincuencia. ¿Cómo le vamos a hablar a ellos? ¿Qué éxito vamos a tener allí? Tal vez los judíos pensaban esto, por eso se predicaban entre ellos. Pero hubieron algunos de Chipre y de Cirene que dijeron, si Dios nos ha empoderado, tenemos que hacer algo con eso. Tenemos que romper el molde y donde nadie va, tenemos que ir nosotros. Y empezaron a ir. Y le hablaron a todo cuanto se le cruzaba delante y también a los griegos, los filósofos, aquellos que eran, pensaban, todo era raciocinio, era todo cálculo. Y ellos tal vez habrán pensado, pues no importa, tenemos algo diferente que puede hacer que se quiebre su manera de pensar, su tradición. Y fue lo que hicieron. Usaron el poder que Dios le había dado y empezaron a hablar también a los griegos y empezó a suceder cosas tremendas. Dice la Escritura que la mano del Señor se movía con ellos y se añadieron ese día no sé cuántas personas a la iglesia. Porque habían algunos de Chipre y de Cirene que dijeron, tenemos que salir de los moldes, tenemos lo que necesitamos para ir y esparcir el reino, esparcir el evangelio, tenemos lo que necesitamos, Dios nos ha dado lo necesario para salir y hablarle a la gente de Jesucristo. Y fue lo que hicieron. Mientras unos se quedaban allí hablando con otros, ellos dijeron, no, esto tiene que ser diferente. Ellos habían pasado por esa experiencia del aposento alto y dijeron, por algo estuvimos ahí. Sin duda algo Dios nos ha dado que tenemos que ejercitar ese ministerio. Sin duda Dios nos ha bautizado con algo, nos ha dado poder, gracia, a favor de su bondad, de su misericordia. Nos ha empoderado para que podamos hacer algo por el reino de los cielos. ¿Entendieron? Mientras unos se quedaron con su poder sin explotarlo,
Los otros dijeron, esto nos ha dado coraje, esto nos ha dado valentía, esto ha abierto un mundo nuevo, una cosa nueva para que podamos ser instrumentos en las manos de Dios. Habían sido llenos del poder del Espíritu Santo. Y dijeron, esto despertó valentía en nosotros, vayamos y hagamos lo que tenemos que hablar. Eran unos pocos. Y empezaron a hablar, y así como empezaron a hablar, tal vez muchos dijeron, pero ¿qué le vas a hablar a aquel si es duro? Y le fueron, y le hablaron, y aquel se entregó a Cristo. Y después, parafraseando, tal vez fueron a una familia, en una casa, golpearon la puerta, y dijeron, ¿qué quieren aquí? Vengo a hablar de Jesucristo. Y la gente empezó a atenderlos, a escucharlos con atención. Porque cuando ellos obraban en el poder de Dios, la mano de Dios estaba con ellos y hacían tremendas cosas. Supongo que habrían milagros, sanidades, restauraciones, mientras los otros seguían hablando entre ellos, juntamente con los judíos, algunos judíos. Entre ellos se hablaban entre ellos allí, unos pocos hablaban entre ellos. Pero estos otros, si bien eran pocos, estaban haciendo la obra de evangelismo. Estaban haciendo una obra poderosa. Porque habían entendido que cuando estuvieron allí y recibieron el poder de Dios, sus vidas nunca, jamás por siempre fueron las mismas. Fueron transformadas. Yo no sé usted, pero mi vida cambió cuando hice mi oración de fe. Empecé a tener una nueva visión. Tengo mucho por cambiar de lo que he cambiado. Sí, estamos de acuerdo. Y vamos camino a eso. Pero mi vida nunca, jamás por siempre fue la misma antes y después de Jesucristo. Estoy seguro que su vida tampoco conoció al Señor y empezó a tener una nueva visión, empezó a perdonar, empezó a ser tratado en su corazón de una forma que antes no lo había conocido. ¿Cuál es el punto? Es que cuando Dios llega a un lugar, absolutamente nada sigue igual. Todo es transformado. Fue lo que le pasó a estos hombres. Ellos dijeron, fuimos transformados no por hombre, no por sociedad, sino por el Espíritu Santo. Nuestra vida no puede seguir la misma. No podemos seguir guiándonos por el instinto, por la intuición, por la suerte. No, aquí estamos en manos del Espíritu Santo. Y hagamos lo que Él nos está llamando a hacer. Y como tal vez estaban todos en la casa, quietitos, dijo, listo, venga una persecución. Y aquellos que fueron perseguidos se fueron. Y unos tal vez por miedo hablaron solamente a los judíos, quedaron ahí. Pero otros dijeron, si estamos en oprobio, sé que Dios va a estar con nosotros. Si nos están persiguiendo, sé que su mano de poder está a nuestro favor. Si están en nuestra contra, yo sé que Dios es el que pelea por nosotros. Y fueron y hablaron y hasta los griegos los llenaron de evangelismo. Y le hablaron al Señor, le hablaron a los griegos diciendo, mire, hay cosas diferentes con lo que ustedes se han criado. Ya no es todo pensamiento, no es todo filosofía. Hay un Dios vivo que sana, que salva, que redime. Hay promesa de salvación, hay cambio profundo. Se animaron a hablar. Estaban llenos del poder como la iglesia hoy está llena de poder. Solo que descubrieron coraje, valentía y esa voluntad de querer hacer la obra de Dios aquí en la tierra. Mientras aquellos solamente hablaban y no hablaban de milagros. Tal vez aquellos decían, pero ¿y si nosotros hablamos de milagro y no sucede nada? Bueno, hay gente que se calla por vergüenza, por timidez o por miedo al ridículo. Pero ellos dijeron, sí, tal vez no pase nada, pero ¿y si pasa? ¿Y si hablamos y las familias se restauran? ¿Y si hablamos y los hijos salen de la adicción? ¿Y si hablamos y se producen sanidades milagrosas? ¿Y si hablamos y se restauran matrimonios y el corazón de los hijos se vuelve a los padres y el corazón de los padres se vuelve a los hijos? Estoy seguro que si no hablamos no va a pasar nada. Pero si hablamos, Dios va a mover su mano y algo poderoso va a suceder. La vida que escuche la palabra del Señor va a ser transformada por el poder de Dios. Pudieron entender que ese poder les había dado coraje, que muchas veces es lo que le falta a la iglesia. Valentía, que muchas veces le falta a algunos de los hermanos. Si el pastor no está, yo no puedo hablar del Evangelio. Usted hable del Evangelio. Esté el pastor o no esté, la oportunidad es suya, el momento es suyo. Esos son sus 5 minutos de fama espiritual. Hables, abra su boca y Dios pondrá palabra en su boca. El otro día fue el cumpleaños del cuidacoches de mi trabajo. Es un hombre que es de India, ingeniero. Habla 3 idiomas, muy culto, pero acá ya no es tan culto. Y fue el cumpleaños de él. Y le dije, bueno, listo, plátano. Porque a veces sabemos.
Entonces le compré una bandeja de sándwiches y un refresco y le puse ahí en una bolsita de papel, pero también le puse un papelito que decía feliz cumpleaños y al otro lado Dios te ama. Y mi sorpresa, la lógica me decía que cuando él viera eso algo va a pasar. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando fui a comprar con el papelito a una comerciante que está ahí hace tiempo y nos conoce. Cuando fui a comprar y le dije, mira, esto es para Paul se llama el cuidacoches es para Paul, pone esto, y poner un papelito. Y cuando fue a cerrar el papelito, no, ¿para qué voy a poner esto? Y decía, Dios te ama. Y ella quedó así, me ama, nos ama. Y estaba el hijo y dice, Gonzalo nos ama, Dios nos ama. Y yo digo, sí, nos ama. Me dejó sin palabras porque yo pensé que la obra era para aquel otro. Y era para ella. Y nos ama, dice, y claro que nos ama. Y su rostro ya cambió y su sonrisa ya fue otra. Y yo digo, ¿y fue necesario evangelismo, palabra, versículo? No, solamente decir, Dios, mostrarle un papel por casualidad, en mi entender, pero a propósito de Dios. Ese papel que decía, de un lado, feliz cumpleaños, que no lo vio, pero del otro lado decía, Dios te ama, sí, lo vio. Y a veces es tan fácil transformar una vida. Dios nos pone en situaciones tan simples para transformar vida que los complejos somos nosotros. ¿Qué versículo me viene para llevarle a este hombre? ¿Qué versículo me viene? No, usted vaya y dígale, Dios te ama. Dios te bendice. Y a partir de ahí empecé a hacer un montón de papelitos. Mi billetera no tiene plata, pero está llena de papelitos. Sonríe. Dios dibujó una hermosa sonrisa en tu rostro. Dios te bendiga. Algunos mirarán, me odiarán, lo tirarán, pero otros sin duda serán tocados. ¿Es necesario un versículo bíblico para afectar vidas a bendiciones? ¿Es necesario saberse de Génesis a Apocalipsis? No, solamente decir, Señor, me has dado algo y quiero tomar el coraje, la valentía para poder usarlo y afectar a alguien, Señor. De esto se trata. Aquellos judíos se hablaban entre ellos con todo el poder. No habían explotado lo que tenían. Pero estos otros salieron así, no tenían cuidacoche, no tenían papelito, pero dijeron, tenemos lo necesario para afectar a alguien, y empezaron a hablarle a todo el mundo, y hasta los griegos empezaron a hablarle, y a declararle palabra y soltarle palabra de salvación, y que había sanidad, que había restauración, perdón de pecados, que había una promesa de vida eterna, y dice que la mano del Señor estaba con ellos, y se juntó a ese día muchas personas a la iglesia. Es sencillo hablar del reino de los cielos. Hay personas que tienen vergüenza de hacerlo porque si digo y declaro sanidad y no pasa nada, no es usted el que tiene que declarar. Usted tiene que declarar que esa vida está en las manos de Dios. Y ahí va a suceder la voluntad de Dios. Todos nosotros queremos que los enfermos se sanen, eso estamos de acuerdo. Todos, Señor, sana a todos los enfermos. Por eso Dios no tiene un corazón de hombre. Dios tiene un corazón de Dios porque es su voluntad la que se cumple. Muchas veces nosotros queremos ser mucho más buenos que Él. Como nos ha dado poder, tenemos el poder para sanar a los enfermos, para restaurar a los quebrantados, para levantar al caído. Y muchas veces genera frustración porque el caído aún sigue caído. No se ha levantado. Y usted dice, ¿pero qué hice? Usted no hizo absolutamente nada. Es la voluntad del Señor. El otro día hablaba con una persona que no está en el país, está en otro país. Y estábamos hablando y las cosas venían complicadas y me decía, pero como empecé a ir a la iglesia, esto está pasando y el diablo se metió en medio nuestro. Y digo, pues ¿sabes que a veces culpamos al diablo, pobre diablo de todo? Un día vamos a tener al diablo en primer fila pidiendo perdón. A veces culpamos al diablo de todo, pero no deje de creer que a veces es Dios el que permite ciertas cosas para moldear carácter, temperamento, para trabajar en nosotros. Si culpamos al diablo de absolutamente todo, estamos haciendo a Dios pequeñito. Pues estamos diciendo, el diablo se está metiendo en tal cosa y Dios no lo está viendo. ¿Acaso Dios no le dio permiso al adversario para tocar a Job? ¿O el adversario se metió porque quiso así, porque como es atrevido, mocoso, insolente, se metió? Nada de lo que sucede está fuera de la órbita de Dios. Nada de lo que pasa en su vida, en el matrimonio, con los hijos, en el empleo, en su lucha, en su salud, nada está fuera de la vista de Dios. Entonces yo le decía a esta persona,
No, pero muchas veces metemos al diablo en medio y es Dios mismo queriendo trabajar con nosotros, que como de otra forma no lo hacemos, Él usa sus métodos para trabajar con nosotros. Porque no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Y Dios a veces quiere trabajar con nosotros y no lo hace, no porque no pueda, es que nosotros no permitimos. Entonces emplea otro método para que sí, ahí Él tenga libertad para trabajar en nosotros. Le habla a alguien que pasó por eso. Estos judíos estaban allí con su congregación pequeña, hablándose entre ellos. Pero estos otros entendieron que el poder les había dado valentía, coraje, y dijeron, tenemos que hacer algo. Tenemos que romper los moldes, tenemos que salir afuera, tenemos que hacer que hasta los griegos se entreguen a Cristo. Que hasta rompan esa idea de filosofía que tienen y empiecen a entender que Dios es el que salva, el que sana, el que redime, el que restaura. Y fue lo que sucedió y dice que la mano del Señor estaba con ellos. Porque emplearon el poder que le había sido dado. Esa habilidad divina que solamente el Creador nos puede dar, ese poder de Dios, que la iglesia lo tiene. Cada uno de nosotros tenemos ese poder de Dios. Basta con pensar entre nosotros qué es lo que queremos hacer, o queremos allí quedarnos entre nosotros, o queremos tomar ese coraje como los de Chipre y de Cirene, esa valentía, y decir, usemos lo que Dios nos ha dado. Hagamos lo que tenemos que hacer, vayamos donde tengamos que ir. Pongamos por obra lo que Dios mismo nos ha dado, y si nos ha dado es para que hagamos algo que marque diferencia. No depende de Dios. Mire, los judíos y los de Chipre y de Cirene tenían el mismo poder. Unos entendieron el mensaje, los otros no lo entendieron. Unos entendieron que le fue dado eso para algo poderoso y los otros no lo explotaron. Unos lo explotaron para la gloria de Dios y ahí se formó la primera iglesia y fue donde por primera vez llamaron a cristianos a los seguidores de Cristo. No lo habían llamado cristianos antes de Antioquía, pero ahí por primera vez le dijeron cristianos, ellos son cristianos. No sé cómo serían antes, filósofos, corazones duros, por si hay alguien aquí, aquel que siempre siguió por su instinto, por su recurso, por su forma. No sé cómo era antes, pero ellos, yo no sé cómo eran antes, pero ahora los estaban llamando cristianos, discípulos de Jesucristo. Tal vez a nosotros nos conocían como el loco, el violento, el drogadicto, el vago, el delincuente, el adúltero. Llegó Cristo a nuestra vida y fuimos transformados. Hoy somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Dios mismo se encargó de poner nombre nuevo sobre nosotros. Entendimos el mensaje y dijimos, Señor, si esa es tu voluntad, ayúdame a cambiar conforme tu voluntad, de aquí hasta que me muera, o de aquí hasta que vengas por tu pueblo, por tu iglesia. Lo pudimos entender. La vida de estos griegos cambió notoriamente porque hubieron unos pocos que dijeron, usemos lo que nos fue dado. Hagamos lo que tenemos que hacer. Vayamos donde otros no fueron. Marquemos diferencia, marquemos vidas a bendición donde otros no se animaron a hablar. Hablemos. Y si pasa, seguro que va a pasar. Y si no pasa, tranquilo, si vamos y Dios está, algo va a pasar. Sí, pero que ellos hablaron y no pasó nada, tranquilo, ese es el problema de ellos. Si Dios va conmigo, algo va a suceder. Si abro mi boca, algo va a cambiar. Si muestro un papelito, Dios te ama, vidas van a ser transformadas de alguna forma. ¿Cómo? No tengo idea, pero Dios se encargará de hacerlo. Dios necesita instrumentos aquí en la tierra. Y el instrumento de la tierra es la iglesia, nosotros. Y ya tenemos lo necesario, es el poder de Dios. Depende de cada uno explotar en coraje, en valentía, en esa expectativa de decir, Señor, sí, claro, cuando se me dé la oportunidad, sí lo voy a hablar. Y lo voy a declarar y lo voy a decir. Y hay vidas que van a ser transformadas. Sé que tu mano se va a mover con poder cuando pueda entender el mensaje. Cuando pueda entender para qué estoy puesto aquí en la tierra y en el lugar donde me pusiste. Cristianos los llamaron. Creyentes, discípulos de Jesucristo. Cuando unos pocos se animaron a usar el poder que tenían, toda una ciudad cambió. Toda una ciudad fue transformada. Había milagros, prodigios, sanidades. Habían restauraciones, vidas transformadas.
pensamientos, costumbres se rompieron y empezó a dar lugar a la iglesia de Dios en Antioquía. Y sucedieron cosas tremendas, querido. Porque unos pocos se animaron a salir de los moldes y a usar el poder que le había sido dado. Porque unos pocos dijeron, vayamos allí, pero también vayamos allá. Y también vayamos allá, y allá también vayamos, y fueron. Y la mano del Señor fue con ellos. Y hubo cambio profundo, todo fue transformado. Solamente Dios lo puede hacer, queridos. Solamente Dios rompió esa lógica de que el pecado nos tenía atado al mundo y por el cual nos condenaba. Pero Dios vino y perdonó nuestros pecados. Dios transformó nuestra vida. Dios mismo rompió esa cadena que el diablo se había encargado de rodearnos. Dios mismo la rompió, hizo que cayera y escuchamos ruido a cadena. Trajo libertad sobre nuestra vida y aún de gracia nos ha dado poder. Aún de gracia nos ha bautizado con poder. Nos ha dado su Espíritu Santo. Todo esto nació en el aposento alto. Cuando se empoderó la iglesia fue allí, en ese momento, que nació una iglesia poderosa, la iglesia primitiva. Pasaron los años y mucha parte de la iglesia se fue degenerando en otras cosas. Tal vez es el momento de volver a la iglesia primitiva. Tal vez es el momento de poner a Cristo como el centro de la iglesia. No al hombre, no al predicador, no al famoso, sino al Señor. Retomar ese poder o usar ese poder, no retomarlo porque nunca lo hemos perdido. Pero tal vez decirle, Señor, eso que me has dado cuando hice mi oración de fe, eso que pusiste en mí, eso que me bautizaste, Señor, enséñame a usarlo para gloria de tu nombre. Así como lo hizo el hermano allí, que aquel golpeó ante medianoche la casa, muchos le hubieran cerrado la puerta, otros hubieran corrido la cortina. Pero el hermano fue y abrió la puerta y allí una vida fue transformada. Habló, declaró palabra y no quiero que te vayas, quiero que almuerce conmigo. Y ahí estuvo y el milagro enseguida, porque la mano del Señor estaba ahí. Porque otros tal vez se habían escondido, otros tal vez se hubiesen escapado, otros hubiesen dicho, no hay nadie. Pero el hermano abrió la puerta, recibió al necesitado y Dios empezó a obrar. Ambos recibieron al necesitado y Dios empezó a obrar de una forma poderosa. Y vaya a saber qué es lo que Dios va a hacer con esa vida todavía. ¿Cómo va a testificar de su poder? Tenemos el poder, queridos. Dios nos lo ha dado. Dios nos ha bendecido con que no vamos a ir a una guerra con un tenedor o un palito descargado, con el poder de Dios. Y antes de llegar a la guerra, Dios mismo ya está preparando la victoria para sus hijos. De esto se trata. Pentecostés es una fiesta, cantamos, pero también tenemos que saber que la iglesia ya tiene su Pentecostés. Que la iglesia pasó por su Pentecostés cuando dijo, Señor, te pido perdón por mis pecados. Te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Y que mi vida comience a ser transformada y mi nombre escrito en el libro de la vida. Y ahí el Señor empezó a obrar de una forma diferente, a transformarnos, a perdonarnos, a redimirnos. Ya nos había comprado a precio de sangre. Y como si fuera poco, nos dio de su Espíritu sobre cada uno de nosotros. Y tal vez nos haya dicho, vayan y hagan. Y tal vez ahí nos quedamos. No fuimos y no hicimos. Teniendo lo necesario, tal vez aún no lo hemos hecho. Tal vez Dios aquí está despertando ministerios también. Tal vez el Señor está despertando llamados. Tal vez el Señor ya había dado orden y el que fue ordenado no cumplió la orden, se quedó quieto y Dios está refrescando algo aquí. Tal vez el Señor está trayendo aquí una verdad, ¿no? Para aquel que todavía pensaba que aún el poder no estaba. Pues el poder no está, queridos. El poder de Dios, lo irrevocables son los dones de Dios, dice la Escritura. Su poder es irrevocable. Si nos fue dado, está ahí. ¿Qué es lo que falta para sacarlo afuera? Valentía, eso de animarme, que voy si hablo y qué pasa, y si me rechazan queda un ridículo, y qué va a pasar, pues ese es el problema de aquellos. Usted vaya y haga. Y Dios se encargará después. Muchas veces nos hemos enterado de personas a quienes le hemos hablado hace mucho tiempo atrás. Y nos escucharon como un poco de recelo, un poco de cosas así, como que me está hablando y no me importa mucho. Pero nos hemos enterado que hoy en día se congregan. Algo pasó. Cuando usted le habló, algo sucedió. Tal vez las personas los miren con indiferencia cuando vaya a hablarle a Jesús. Tal vez le muestre un cartelito y empiezan los gritos, Dios te ama, Dios nos ama. Tal vez no.
No es necesario que Dios demuestre lo que hace, pero sí sabemos que Él trabaja cuando no vemos. Y cuando usted usa el poder que le fue dado, tal vez no tenga respuesta positiva al momento, pero verá la gloria de Dios, verá la gracia, el favor, verá una vida cambiada. Tal vez se entere muchos años más adelante, no importa. Usted lo que tenía que hacer en el momento justo, lo hizo. Y glorificó el nombre del Señor. Y Dios hará lo que tenga que hacer. El poder está en la iglesia. El punto es, ¿qué hacemos con el poder? ¿Qué hacemos con lo que nos fue dado? ¿Qué vamos a hacer con esa unción que Dios ha puesto en nosotros? No tenemos que hacer otra cosa que ponerla por obra. No hay lugar para otra cosa a no ser echarla a andar para glorificar el nombre del Señor. Para que la iglesia crezca, la iglesia de Jesucristo en el mundo crezca, la tierra crezca. Si crece Maranata, crece, y si no crece, usted haga lo que tenga que hacer afuera. Pero emplee el poder que le fue dado. Y a mí me gusta porque así Joel dijo también sobre que el Espíritu del Señor caería sobre todas las generaciones, ancianos, jóvenes, siervos. Toda la generación fue bañada, empapada con el Espíritu Santo. Aquí no hay de que soy nuevito en el camino, no sé hablar. Usted abra su boca cuando tenga que abrir, discierna, tenga discernimiento de los tiempos de Dios y va a ser sorprendido por Dios. Tal vez Dios ponga palabras en su boca y diga usted dichos que nunca en la vida imaginó decirlos. Pero eso es el Espíritu Santo usándolo. Porque usted tomó coraje, revestido de poder tomó coraje. Revestido de poder tuvo valentía de hacerlo. La iglesia está llena del poder del Espíritu Santo. La iglesia tiene su Pentecostés. La iglesia está revestida de la unción de Dios. La iglesia tiene que echar a andar ese poder de Dios. Tiene que empezar a activar el poder de Dios. La unción, hágalo en su trabajo, en la calle, en el ómnibus, en donde se mueva, hágalo. Y va a ver la mano de Dios. Los de Chipre y de Cirene lo hicieron, dice la Escritura, la mano de Dios estaba con ellos. Y sucedían cosas tremendas. Este es el tiempo para hacer que sucedan cosas tremendas. Tenemos a Dios, tenemos su promesa y tenemos su poder. Falta que usted despierte coraje y valentía para poner ese poder por obra. Amado Dios y Padre, bendigo tu nombre con acción de gracias. Exalto tu gloria con acción de gracias. Bendigo tu buena presencia, Señor Dios mío, porque aquí estamos reunidos y congregados en tu nombre, Dios, exaltando tu gloria, reconociendo tu grandeza, dándote la alabanza, el honor, reconociendo, Padre, y festejando este día especial que festeja la iglesia, Dios. Este día de Pentecostés, esto que sucedió hace 2000 años, Señor, allí en aquel aposento alto, Señor, y que cada vez que lo leemos, Señor, Dios mío, se nos eriza la piel, Dios mío, pero también sabemos que ese Pentecostés está en nosotros, que ese poder que le fue dado a ellos, también nos fue dado a nosotros el día que te aceptamos como Salvador en nuestro corazón. Que ese mismo poder que tuvo la iglesia primitiva, hoy está en tu iglesia de Jesucristo, aquí en la tierra. Ese poder, Señor, que puede transformar, ese poder que puede, Señor, hacer que abramos nuestra boca y la palabra fluya y las cosas empiecen a suceder para la gloria de tu nombre. Señor, en la iglesia está el poder de Dios, en cada uno de sus miembros, Señor, en cada uno de los hermanos, está el poder del Espíritu Santo, Dios. Y en este tiempo ha sido nuestro ayuno y oración que eso pueda exteriorizarse, Dios mío, para la gloria de tu nombre. Para que podamos, Señor, aleluya, entender que fuimos empoderados, Señor, por ti mismo, por tu promesa y tu palabra, y tu presencia está en nosotros y nos ha dado poder, Señor. Tal vez lo que sea necesario en este día, en este tiempo, Dios mío, es despertar ese coraje, esa valentía, Señor, Dios mío, que nos lleva, Padre, a saber que estamos empoderados con lo necesario, pero tenemos que abrir nuestros ojos, nuestra mente, Dios mío, para ir donde tú nos envíes y hacer lo que tú quieres que sea hecho, Padre, porque ya nos has capacitado con lo necesario. Tú ya nos has dado lo que necesitamos para obrar en tu nombre, Dios, para transformar vidas, para sanar, para redimir. Señor, tú nos has dado el poder, Señor, para hacerlo. El poder viene de ti, Señor. Y tú nos has hecho a nosotros instrumento en tus manos para que podamos obrar en tu nombre, Señor, para que podamos ser instrumentos, Señor Dios mío, para gloria de tu nombre, donde pueda fluir tu presencia, tu amor, tu misericordia y transformar vidas en el poderoso nombre de Jesús.
Aquí hay una iglesia, Señor, llena del Espíritu Santo. Aquí hay una iglesia llena del poder de Dios. Necesitamos en este tiempo, Señor, multiplicar la valentía, multiplicar el coraje, multiplicar lo que sea necesario para hacer, Señor, Dios mío, lo que hicieron los de Chipre y de Cirene, que le hablaron también a los griegos, Señor. Todo cuanto se le cruzaba delante le hablaban de Cristo. Y la mano del Señor, tu mano, Señor, aleluya, allí se manifestaba con poder, con sanidad, con perdón de pecados, con restauraciones, con cosas milagrosas, Dios mío. Señor, si tú eres el mismo Dios de ellos y eres el mismo nuestro, ¿qué es lo que nos detiene a nosotros de ver tu mano de poder moviéndose? ¿Qué es lo que nos detiene a nosotros de obrar en tu nombre, Dios? Si tenemos lo necesario para hacerlo, que en este día podamos entender, Dios mío, ahora en alabanza, en adoración, que podamos entender que tú nos has llamado a este tiempo, Señor. Y que tú nos has llamado para esto, para hacer tu voluntad aquí en la tierra, para expandir el reino de los cielos, para llevar tu palabra tal vez a lugares inimaginables que aún no has llegado, Señor. Tú nos has empoderado, Señor, para obrar en tu nombre. Tú nos has dado autoridad para reprender, Señor, para atar. Pero también nos has dado autoridad para predicar, para sanar, para llevar salvación, Señor, para ser instrumentos en tus manos, para ser canal de bendición, para que el perdido pueda ser perdonado, no por nosotros, sino por tu amor y tu misericordia. Tú nos has dado el poder, Señor, aleluya, para llevar tu palabra donde sea, como iglesia, como pueblo de Dios. Por eso, Señor, en esta mañana trae eso nuevo sobre nosotros. Eso diferente, eso distinto, ese convencimiento, Dios mío. Despierta sobre cada uno de nosotros el coraje, Dios mío, necesario. Despierta sobre cada uno de nosotros, Señor, Dios mío, esa valentía, Padre de la gloria, porque ya estamos capacitados para obrar en tu nombre. Por eso, Dios mío, que en esta mañana esta administración en alabanza sea diferente. Que podamos tomar esa valentía y ese coraje. Que podamos tomar lo que sea necesario para emplear el poder que tú nos has dado. Para que, Señor, las vidas empiecen a ser transformadas. Para que la familia, el vecindario, la comunidad empiece a entender, Señor, que solamente en ti hay esperanza, Dios. Y eso no lo van a hacer los ángeles celestiales. No fueron llamados los ángeles para hacer, Señor, esa tarea, sino tu iglesia, tu pueblo. Nosotros, Señor, los de la iglesia de Jesucristo. Fuimos llamados en este tiempo para obrar en tu nombre, aleluya. Y sin duda tu mano de poder se moverá a nuestro favor. Y tu mano se extenderá, Dios mío, y tendremos el respaldo del Espíritu Santo. Pero en este tiempo, en este día, Padre, que podamos salir de esta casa entendiendo, Señor, que fuimos llamados para obrar en tu nombre. Que fuimos capacitados para hacerlo. No somos personas comunes, Señor, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Somos hombres y mujeres de Dios Altísimo, llamados al servicio este tiempo, para glorificar tu nombre, pero también para llevar esperanza a Dios. Úsanos, Señor, para la gloria de tu nombre. Que podamos ser instrumento en donde estemos, donde trabajemos, donde podamos movernos, instrumento de poder, Padre. Tenemos lo necesario. Tú nos has empoderado con ello, Dios. Y aquí estamos para ponerlo, Señor, en tus manos, para que se eche tu voluntad por sobre todas las cosas. En el poderoso y bendito nombre de Jesús. Señor, que hoy, esta ha sido mi oración, Dios mío, que empiece un tiempo nuevo. Una temporada diferente. Un tiempo distinto, Dios mío, donde la iglesia pueda salir, Señor, donde la iglesia pueda marcar vidas, marcar tiempos. Donde la iglesia, Padre, aleluya, deje una huella profunda, un legado profundo, Dios. En la casa, en la familia, en donde estemos, dejemos un legado profundo, Dios. Esa transformación que has hecho en nosotros, que podamos ser instrumentos para que otros puedan ser transformados por tu poder y por tu amor, Señor. Que podamos llevar ese poder a todas partes donde vayamos, Señor, obrando en tu nombre, para gloria de tu nombre. Y haciendo lo que tú nos llamaste a hacer en este tiempo, para que tu nombre sea glorificado, para que haya salvación de las almas, para que haya perdón de pecados, redención, Señor, porque tú lo compraste a precio de sangre. Úsanos, Señor, como instrumento en tus manos. Usa la iglesia, usa a cada uno de mis hermanos allí en donde se muevan durante la semana, que podamos después contar testimonio de lo que tú hiciste, Padre, por amor y misericordia, en el poderoso nombre de Jesús. Señor, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Que tu presencia se manifieste a través de nuestras vidas.
Que podamos en esta reunión, Señor, especial, Dios mío, aleluya, conmemorando Pentecostés, que podamos entender, Señor, Dios mío, que somos parte de eso, Dios. Somos parte, Señor, de ese Pentecostés, llenos del poder de Dios y de la unción de Dios, para ser usada en este tiempo, para la gloria y honra de tu santo nombre. Gracias, Señor, te bendecimos y te honramos. Y te damos toda la alabanza y el honor a ti, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque tu misericordia permanece por los siglos. En el poderoso nombre de Jesús, úsanos. Amén, amén y amén.